Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a despertar muchísima curiosidad y debate entre todos ustedes. Como ya habrán visto por el título, vamos a meternos de lleno en uno de esos rumores que, la verdad, nos tienen a todos con la intriga a flor de piel, qué ha pasado con Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre todo, esa afirmación de que Can Yaman estuvo en secreto en casa de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desgranar todo lo que se dice, los indicios, las especulaciones y trataremos de arrojar un poco de luz sobre este enigmático encuentro. Prepárense porque este es un capítulo que promete estar cargado de detalles jugosos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Un simple clic en ese botón rojo y en la campanita les asegura que no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Así que anímense, que estamos creando una comunidad increíble y queremos que ustedes sean parte activa de ella. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a tejer esta historia paso a paso. Los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Esa química en pantalla era innegable, ¿verdad? La audiencia se enamoró de la pareja que formaban, y como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, los rumores y las esperanzas de que esa conexión traspasara la pantalla comenzaron a surgir casi de inmediato. Por un lado, tenemos a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico imponente y su talento. Por otro, Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con su dulzura y su presencia escénica. Juntos parecían la fórmula perfecta. El tema que nos trae hoy aquí, sin embargo, va más allá de la ficción. Se trata de rumores sobre encuentros privados, sobre presencias secretas. La noticia, o mejor dicho, la especulación, de que Can Yaman habría estado en secreto en casa de Demet Özdemir ha estado circulando en los medios y en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y teorías. Lo interesante de estos rumores es que a menudo nacen de pequeñas pistas, de avistamientos fugaces o de declaraciones ambiguas que la prensa se encarga de magnificar. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, analizar estas pistas, ver qué hay de cierto y qué podría ser pura invención de los tabloides. Para entender la magnitud de este rumor, debemos remontarnos a su posible origen. A menudo estos chismes se alimentan de la nostalgia de los fans por Erkenci Kuş y su deseo de ver a sus actores favoritos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Sin embargo, es importante recordar que la vida de las celebridades no es un guión de televisión y que sus relaciones personales son, precisamente, personales. La noticia en sí misma, la idea de que Can Yaman estuvo en secreto en casa de Demet Özdemir, sugiere un encuentro discreto, algo que no querían que se supiera públicamente. Esto, por supuesto, aviva aún más la llama de la curiosidad. ¿Por qué el secreto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se trata de una reconciliación, de una amistad, o de algo completamente distinto? Los rumores de este tipo suelen surgir a partir de varias fuentes. Por un lado, pueden ser declaraciones de testigos anónimos que dicen haber visto algo. Por otro, a veces son los propios artistas quienes, de forma intencionada o no, dejan caer alguna pista en sus redes sociales. Por ejemplo, podrían compartir una foto desde un lugar similar, o un comentario que pueda ser interpretado de diversas maneras. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la prensa turca y los medios de comunicación especializados en celebridades han sido prolíficos en cuanto a especulaciones sobre su relación, incluso después de que sus caminos profesionales se separaran en términos de trabajo conjunto. Si hablamos de en secreto, esto implica que no hay fotos confirmadas, ni declaraciones oficiales, ni pruebas irrefutables. Lo que tenemos son indicios, y es sobre esos indicios sobre los que se construye la narrativa. Podemos especular sobre la posibilidad de que se hayan encontrado como amigos. Ambos son figuras públicas muy demandadas, con agendas apretadas, y es natural que mantengan contacto con colegas y amigos. Sin embargo, dado el historial de su relación profesional y la intensidad con la que los fans vivieron su química, cualquier encuentro entre ellos tiende a ser magnificado y a interpretarse como algo más que una simple charla de amigos. Otra posibilidad, y la que más excita a los fans, es la de una posible reconciliación. Recordemos que en su momento también hubo rumores sobre una relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque nunca se confirmaron ni se desmintieron de manera concluyente por parte de ellos.
Es normal que cuando las celebridades mantienen un vínculo especial, los fans deseen que esa conexión se transforme en algo más profundo. Si Can Yaman hubiera estado en casa de Demet Özdemir en secreto, esto podría interpretarse como un paso hacia una reconciliación, o al menos, un intento de acercamiento. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, suelen jugar un papel crucial en la difusión y a veces en la creación de este tipo de historias. Un titular llamativo como Can Yaman en secreto en casa de Demet Özdemir vende periódicos y genera clics. A veces la información es vaga, y lo que se presenta como un hecho son meras conjeturas. Es importante ser escépticos y analizar la información con un ojo crítico. ¿Quién dio la noticia? ¿Hay alguna prueba visual? ¿Se basan en declaraciones directas o en rumores de terceros? Pensando en la logística de algo así, si Can Yaman realmente hubiera estado en casa de Demet Özdemir, y queriendo mantenerlo en secreto, lógicamente habrían tomado precauciones. Evitarían ser vistos juntos por la calle, quizás se verían en momentos del día menos transitados, o incluso por la noche. Las casas de las celebridades suelen ser lugares privados, protegidos de las miradas indiscretas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de un avistamiento accidental, o de que alguien cercano, por alguna razón, filtre la información. Otro aspecto a considerar es el contexto actual de ambos actores. Can Yaman ha estado muy activo en Italia, trabajando en proyectos internacionales y manteniendo una gran popularidad allí. Demet Özdemir, por su parte, continúa su carrera en Turquía, también con proyectos de gran éxito. Si realmente se han reencontrado, ¿cuál sería el motivo? ¿Un interés profesional en un futuro proyecto conjunto? ¿Simplemente una amistad que se mantiene a lo largo del tiempo? La verdad es que sin una confirmación directa, todas estas son posibilidades abiertas a la interpretación. Cuando hablamos de secretos en el mundo de las celebridades, a menudo se trata de mantener la privacidad. Los artistas, a pesar de estar expuestos al público, también tienen derecho a su vida privada. Si Can Yaman estuvo en casa de Demet Özdemir, y si ambos deseaban que esa visita fuera privada, es un reflejo de su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la información rápida, mantener algo en secreto es cada vez más difícil. Analicemos las posibles reacciones de la audiencia a este tipo de rumor. Por un lado, estarán los fans devotos que desean con todas sus fuerzas que esta sea la confirmación de un romance o de una futura colaboración. Expresarán su emoción, compartirán las noticias y buscarán más información para alimentar sus esperanzas. Por otro lado, habrá aquellos que mantendrán una postura más cauta, recordando que son solo rumores y que hasta que no haya confirmación oficial, todo es especulación. Y por supuesto, no faltarán los escépticos que quizás consideren que esta noticia es solo una estrategia de marketing o una invención de la prensa para generar expectación. Es fundamental recordar la importancia de la privacidad en la vida de las personas, incluso de las figuras públicas. Si Can Yaman y Demet Özdemir han tenido algún tipo de encuentro, ya sea como amigos o por cualquier otro motivo, y han optado por mantenerlo en privado, debemos respetar esa decisión. La información que circula en los medios, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a menudo está teñida de sensacionalismo y especulación. No todo lo que se dice es necesariamente cierto. Para concluir, ¿qué ha pasado realmente? En este momento, la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Tenemos un rumor, la posibilidad de que Can Yaman haya visitado a Demet Özdemir en secreto. Esta idea surge de la especulación mediática y del deseo de los fans de ver a esta carismática pareja junta de nuevo. Sin pruebas concretas, todo lo que podemos hacer es analizar los indicios, considerar las diferentes interpretaciones y mantener una mente abierta. Lo que sí está claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, dentro y fuera de la pantalla, sigue generando un gran interés y capturando la atención de millones de personas. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este apasionante episodio. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de la intrigante noticia de que Can Yaman pudo haber estado en secreto en casa de Demet Özdemir. Como hemos visto en el mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día, y a menudo, la verdad se esconde entre líneas y se alimenta de la imaginación colectiva. Es vital recordar que hasta que haya una confirmación oficial, debemos abordar estas historias con un sano escepticismo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis.
Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y The Method de Mir trabajar juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real? Dejen sus comentarios abajo. Estoy deseando leer sus teorías, sus opiniones y debatir juntos sobre este tema tan candente. Sus comentarios son oro para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, o que simplemente disfrutan de las noticias y los rumores del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Unirse a nuestra comunidad es muy sencillo, solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Prometo que vendrán muchos más temas interesantes. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.